Hay una pregunta que late en el corazón de casi todo ser humano en algún momento de su vida. Una pregunta que surge en medio de las lágrimas, en la oscuridad de una habitación vacía, cuando el dolor se vuelve tan intenso que apenas puedes respirar. Esa pregunta es: ¿por qué Dios permite que yo sufra? Tal vez estás escuchando esto ahora mismo porque esa pregunta arde en tu pecho. Quizá has perdido algo valioso, alguien importante, o simplemente la vida te ha golpeado de maneras que nunca imaginaste. Y en medio de ese dolor, miraste al cielo y preguntaste: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me ayudas? Si realmente me amas, ¿por qué permites esto? Respira profundo por un momento, porque lo que voy a compartir contigo no son respuestas superficiales ni frases hechas para hacerte sentir mejor temporalmente. Lo que voy a revelarte es algo que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre el sufrimiento, sobre Dios y sobre tu propia vida. Algo que proviene directamente del corazón de las Escrituras y de la naturaleza misma de quien te creó. Permíteme empezar con algo que quizá te sorprenda. El sufrimiento no es evidencia de que Dios te ha abandonado. De hecho, es muchas veces en medio del sufrimiento donde Dios está más cerca de ti de lo que jamás ha estado. ¿Suena contradictorio? Quédate conmigo y verás por qué. Imagina por un momento a un padre mirando a su hijo aprender a caminar. El niño da pasos torpes, tambaleantes. Se cae 1, 2, 3 veces. Cada vez que cae, llora. Mira a su padre con lágrimas en los ojos, como preguntándole: ¿por qué no me cargas? ¿Por qué dejas que me caiga? Ese padre no ama a su hijo. ¿Es cruel porque no corre a cargarlo en cada caída? No. Ese padre ama tanto a su hijo que está dispuesto a soportar verlo caer, porque sabe algo que el niño no puede comprender todavía. Si lo carga todo el tiempo, nunca aprenderá a caminar. Nunca desarrollará la fuerza en sus piernas. Nunca conocerá la sensación de victoria cuando finalmente cruce la habitación por sí mismo. Pero aquí está lo hermoso. Ese padre nunca lo deja realmente solo. Está ahí, a un brazo de distancia, listo para atraparlo si la caída fuera demasiado peligrosa. Sus ojos nunca se apartan de su hijo. Su corazón late con cada esfuerzo del pequeño. ¿Puedes ver el paralelo? Dios no es un espectador distante de tu dolor. Él no está sentado en un trono celestial indiferente a tus lágrimas. El Salmo 116, versículo 15, nos dice algo profundo. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Si hasta nuestra muerte es preciosa para Él, ¿cuánto más lo será cada momento de nuestro sufrimiento? Cada lágrima que derramas tiene valor para Dios. Pero espera, necesito que entiendas algo más profundo. El sufrimiento entró al mundo no porque Dios lo diseñara, sino porque la humanidad eligió la desobediencia. Cuando Adán y Eva decidieron dudar de la bondad de Dios y comer del fruto prohibido, no solo desobedecieron un mandato, rompieron algo fundamental en la estructura misma de la creación. Introdujeron en este mundo perfecto el veneno de la rebelión, y con ella vino el dolor, la enfermedad, la muerte, la traición, el abandono, el sufrimiento en todas sus formas. Piensa en esto por un momento. Vivimos en un mundo caído. Un mundo donde la consecuencia natural del pecado es el sufrimiento. No porque Dios sea malo, sino porque el pecado destruye. Es como si la humanidad hubiera roto el frasco que contenía un gas tóxico. Una vez roto, ese gas se esparce, afecta a todos, contamina todo. ¿Entonces Dios tiene la culpa de tu sufrimiento? No. Pero aquí está lo asombroso. Aunque no causó tu sufrimiento, Dios decidió no dejarte solo en medio de él. Más que eso, decidió entrar personalmente en ese sufrimiento contigo. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Hace más de 2000 años, Dios hizo algo que ninguna otra religión en el mundo puede afirmar. No envió un mensaje, no envió un ángel, no estableció simplemente nuevas reglas. Él mismo descendió, se hizo hombre, se llamó a sí mismo Jesús y experimentó el sufrimiento en carne propia. ¿Puedes imaginarlo ahora mismo? El Dios que creó las galaxias con su palabra, reducido a un bebé indefenso. El Rey de Reyes, nacido en un establo rodeado de animales. El Todopoderoso,
creciendo en un hogar pobre, aprendiendo el oficio de carpintero. ¿Por qué haría eso? Porque quería entenderte completamente. Jesús experimentó el hambre, sintió la sed hasta el punto del agotamiento, conoció el cansancio físico después de largas jornadas, experimentó la traición de uno de sus amigos más cercanos, fue abandonado por aquellos que juraron nunca dejarlo, fue incomprendido, ridiculizado, rechazado por su propia gente, sintió la soledad, lloró la muerte de un amigo, experimentó la angustia en el jardín de Getsemaní, donde su sudor se convirtió en gotas de sangre por la intensidad de su agonía interior. Y finalmente, sufrió la forma más cruel de tortura que la humanidad había inventado, la crucifixión. Detente un momento y déjame pintarte esta escena. Imagina los látigos romanos con fragmentos de hueso y metal desgarrando la espalda de Jesús. Cada golpe arrancaba tiras de piel y músculo. La sangre empapaba el suelo. El dolor era tan intenso que muchos hombres morían solo en esta fase de la tortura. Pero Jesús sobrevivió porque aún tenía algo más que soportar por ti. Le colocaron una corona de espinas largas y afiladas, presionándola con fuerza sobre su cabeza. Las espinas penetraron su cuero cabelludo, una de las áreas más sensibles del cuerpo humano. La sangre corrió por su rostro, mezclándose con la saliva y los escupitajos de los soldados que se burlaban de él. Lo obligaron a cargar su propia cruz, una viga de madera que pesaba probablemente más de 40 kilos, a través de las calles de Jerusalén. Cada paso era agonía. Su espalda destrozada rozaba contra la madera áspera. Se tropezaba, caía, se levantaba, continuaba. Cuando llegaron al Gólgota, lo tendieron sobre la cruz. Y aquí viene la parte que muchos no comprenden completamente. Los clavos que usaban los romanos no eran como los clavos modernos. Eran clavos gruesos, de hierro forjado, de aproximadamente 15 centímetros de largo. Los colocaban no en las palmas de las manos, sino en las muñecas, justo donde un grupo de nervios principales corre por el brazo. Cuando el martillo golpeaba el clavo atravesando la muñeca de Jesús, el dolor era indescriptible. Los nervios destrozados enviaban ondas de agonía eléctrica por todo su cuerpo, y luego el otro brazo, y luego los pies, con un clavo atravesando ambos, presionándolos contra la madera vertical de la cruz. Pero el dolor físico era solo el comienzo. La crucifixión era diseñada para causar muerte por asfixia lenta. La posición del cuerpo en la cruz hacía imposible respirar normalmente. Para tomar aire, el crucificado tenía que empujarse hacia arriba usando sus pies clavados, frotando su espalda desgarrada contra la madera áspera de la cruz. Cada respiración era una decisión consciente de soportar dolor adicional solo para seguir viviendo un minuto más. Y Jesús permaneció allí por horas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Aquí está la respuesta que cambia todo. Jesús no sufrió porque tuviera que hacerlo. Él es Dios. En cualquier momento pudo haber bajado de esa cruz. Pudo haber llamado a legiones de ángeles para destruir a sus torturadores. Pudo haber terminado con todo en un instante. Pero eligió quedarse allí. Por ti. Porque en ese momento, en esa cruz, Jesús estaba llevando sobre sí mismo algo más pesado que los clavos, más doloroso que los látigos, más devastador que la corona de espinas. Estaba cargando el peso completo del pecado de toda la humanidad. Tu pecado, mi pecado, el pecado de cada persona que ha vivido o vivirá. Y aquí está lo que la mayoría de las personas no comprenden. El sufrimiento de Jesús en la cruz no fue principalmente físico, fue espiritual. Por primera vez en toda la eternidad, Jesús experimentó separación del Padre. Él, que había existido en perfecta unión con Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, sintió la ruptura de esa comunión. Y gritó desde lo más profundo de su ser: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese abandono que Jesús sintió en la cruz es el abandono que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar, experimentó la separación total de Dios para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarla. ¿Puedes sentir el peso de eso? Cuando te preguntas por qué Dios permite que sufras, necesitas recordar esto.
Dios mismo sufrió. No envió a alguien más. Él vino. Él experimentó el dolor más profundo posible. Y lo hizo voluntariamente, por amor a ti. Entonces, ¿por qué todavía sufrimos si Jesús ya Sufrió por nosotros? Aquí es donde necesitas entender algo crucial sobre cómo Dios trabaja en tu vida. El sufrimiento, en las manos de Dios, se convierte en una herramienta de transformación. No es el fin de tu historia, es parte del proceso a través del cual Dios te moldea, te refina y te prepara para algo mayor de lo que puedes imaginar ahora mismo. Piensa en el oro. El oro en su estado natural está mezclado con impurezas, rocas, tierra. Para purificarlo, el orfebre debe someterlo al fuego, temperaturas extremadamente altas que derriten el metal. Y mientras está derretido, las impurezas suben a la superficie donde pueden ser removidas. El oro puro que queda es mucho más valioso que el mineral original, pero aquí está el detalle hermoso. Un buen orfebre nunca se aleja mientras el oro está en el fuego. Se sienta frente al crisol, observando constantemente. ¿Sabes cómo sabe que el oro está listo? Cuando puede ver su propio reflejo en la superficie del metal fundido. ¿Captas la imagen? Dios es ese orfebre, tú eres ese oro. El sufrimiento es el fuego, pero Dios nunca te deja solo en el proceso. Él observa constantemente, controlando la temperatura, el tiempo, cada detalle. Y el proceso no termina hasta que Él puede ver su propia imagen reflejada en ti. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En su carta a los romanos, escribió algo revolucionario. Dijo: «Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito». Espera, lee eso otra vez en tu mente. Todas las cosas, no solo las cosas buenas, no solo las experiencias placenteras, todas las cosas, incluyendo el sufrimiento, incluyendo el dolor, incluyendo las tragedias. ¿Cómo puede el sufrimiento cooperar para tu bien? Déjame mostrarte varias maneras profundas en las que esto sucede. Primero, el sufrimiento revela lo que realmente hay en tu corazón. Cuando todo va bien en tu vida, es fácil creer que tienes una fe fuerte. Es fácil decir que confías en Dios. Pero el sufrimiento es como presionar un tubo de pasta dental. Lo que está dentro es lo que sale bajo presión. ¿Qué sale de ti cuando la vida te presiona? ¿Amargura o adoración? ¿Resentimiento o confianza? ¿Desesperación o esperanza? El sufrimiento no crea lo que hay en tu corazón, lo revela. Y esa revelación es importante porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Dios permite que el sufrimiento exponga las áreas de tu corazón que necesitan sanidad, transformación, crecimiento. Segundo, el sufrimiento desarrolla en ti un carácter que no se puede desarrollar de ninguna otra manera. Santiago, el hermano de Jesús, escribió algo sorprendente. Dijo: «Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». ¿Gozo en medio de las pruebas? ¿Está loco Santiago? No, él entiende algo que nosotros frecuentemente olvidamos. El carácter que Dios quiere desarrollar en ti no se forma en la comodidad, se forma en el conflicto. La paciencia no se desarrolla cuando todo sale como quieres. Se desarrolla cuando tienes que esperar, cuando tienes que perseverar, cuando tienes que mantener la fe a pesar de no ver la respuesta. La compasión no se desarrolla leyendo sobre el dolor de otros, se desarrolla experimentando tu propio dolor y aprendiendo a identificarte con el sufrimiento ajeno. La fortaleza no se desarrolla en el gimnasio de la vida fácil, se desarrolla cargando pesos que pensabas que no podrías soportar. La fe genuina no se desarrolla cuando Dios hace todo lo que le pides. Se desarrolla cuando tienes que confiar en Él, a pesar de no entender lo que está haciendo. Tómate un momento para reflexionar en esto. ¿Quién eres hoy comparado con quien eras antes de tus mayores sufrimientos? ¿Eres más fuerte, más compasivo, más profundo, más real, menos superficial? El sufrimiento tiene una manera de quemar la superficialidad de nuestras vidas. Las cosas que pensábamos que eran importantes de repente parecen triviales. Las cosas que ignorábamos de repente se vuelven preciosas. Una conversación sincera,
un abrazo genuino, un momento de paz, la belleza de un amanecer, la bendición de un día sin dolor. Tercero, el sufrimiento te prepara para tu propósito futuro. Esto tal vez te sorprenda, pero algunas de las personas más usadas por Dios en la historia han sido personas que pasaron por sufrimientos extraordinarios. José fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, falsamente acusado, encarcelado injustamente durante años. Pero ese sufrimiento lo preparó para convertirse en el segundo al mando en Egipto y salvar a su familia y a una nación entera del hambre. Moisés pasó 40 años en el desierto, exiliado de Egipto, cuidando ovejas. Pero ese desierto lo preparó para guiar al pueblo de Israel a través de otro desierto hacia la tierra prometida. David fue perseguido por el rey Saúl durante años, viviendo en cuevas, huyendo constantemente por su vida. Pero esas experiencias lo formaron para ser el rey más grande de Israel. El apóstol Pablo fue golpeado, encarcelado, naufragado, apedreado, dejado por muerto. Pero escribió la mayoría del Nuevo Testamento desde prisiones y a través de sus sufrimientos. ¿Ves el patrón? Dios frecuentemente permite que pases por el valle antes de llevarte a la montaña. Te prepara en privado antes de usarte en público. Te quebranta antes de usarte poderosamente. Y aquí está algo que quiero que entiendas profundamente. El nivel de tu sufrimiento frecuentemente corresponde al nivel de tu llamado. No siempre, pero frecuentemente. Dios no desperdicia tu dolor. Lo está usando para prepararte para algo que todavía no puedes ver. Pero espera, aquí hay algo que quizá no esperabas. A veces, Dios permite el sufrimiento simplemente para acercarte más a Él. En la comodidad es fácil olvidarse de Dios. Cuando tienes salud, provisión, relaciones satisfactorias, es tentador vivir como si no necesitaras a Dios desesperadamente. Oras ocasionalmente. Lees la Biblia cuando tienes tiempo. Vas a la iglesia por hábito. Pero cuando el sufrimiento llega, todo eso cambia. De repente Dios no es opcional. Es tu única esperanza, tu único refugio, tu único consuelo. Clamas a Él, no porque se supone que debes hacerlo, sino porque genuinamente no puedes sobrevivir sin Él. Y en esos momentos de desesperación total, descubres una intimidad con Dios que nunca experimentaste en los días fáciles. C.S. Lewis, el gran escritor cristiano, dijo algo profundo. El dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. A veces necesitamos el dolor para escuchar realmente a Dios, para buscarlo realmente, para conocerlo verdaderamente. Y aquí está la paradoja hermosa. Muchas personas que han pasado por los sufrimientos más profundos dirán que no cambiarían esa experiencia por nada del mundo. No porque disfrutaron el dolor, sino porque el dolor los llevó a un lugar con Dios que nunca habrían descubierto de otra manera. Piensa en Job, el hombre que perdió todo. Sus hijos murieron, su riqueza se evaporó, su salud fue destruida. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de pecado secreto. Pasó por un sufrimiento tan intenso que es difícil de comprender. Pero al final de su historia, después de encontrarse con Dios en medio de su dolor, Job dijo algo sorprendente. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job conocía acerca de Dios antes de su sufrimiento, pero conoció personalmente a Dios a través de su sufrimiento. Y esa diferencia lo cambió todo. ¿Qué harías tú? ¿Elegirías una vida fácil con un conocimiento superficial de Dios o una vida difícil con una intimidad profunda con Él? Antes de que respondas demasiado rápido, déjame decirte algo. Tu respuesta puede cambiar cuando realmente experimentes esa intimidad profunda, porque hay algo en conocer a Dios personalmente que hace que todo lo demás palidezca en comparación. Ahora bien, necesito que entiendas algo más. No todo sufrimiento en tu vida es resultado directo de tu pecado personal. Este es un punto crucial que muchos cristianos malinterpretan. Hay una historia en el Evangelio de Juan que ilustra esto perfectamente. Los discípulos de Jesús
vieron a un hombre que había nacido ciego, y le preguntaron a Jesús: «Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego?». Esta pregunta revela una creencia común en aquel tiempo: si algo malo te sucede, debe ser porque pecaste. Si estás sufriendo, es castigo divino. Si tienes una enfermedad, Dios te está castigando por algo. ¿Sabes qué respondió Jesús? Ni este hombre pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios sean manifestadas en él. Detente ahí un momento. ¿Captaste lo que Jesús dijo? El sufrimiento de este hombre no era castigo, era preparación para que Dios fuera glorificado. Su ceguera de toda. Una vida existía para que Jesús pudiera hacer un milagro que demostrara su poder divino y llevara a muchos a la fe. Esto cambia todo, ¿no es así? Tu sufrimiento puede no tener nada que ver con algo malo que hiciste. Puede ser simplemente que Dios tiene un propósito mayor que tu comodidad inmediata. Un propósito que involucrará glorificarlo a Él de una manera que no sería posible sin ese sufrimiento. Sé que esto es difícil de aceptar. Nuestra mente humana lucha con la idea de que Dios permita sufrimiento inocente. Queremos que todo sea justo, que cada causa tenga un efecto lógico, que el sufrimiento siempre sea resultado de acciones malas. Pero vivimos en un mundo caído donde a veces la gente buena sufre y la gente mala prospera, donde niños inocentes enferman, donde personas fieles pierden todo, donde matrimonios comprometidos se rompen, donde trabajadores honestos pierden sus empleos mientras tramposos avanzan. ¿Es esto justo? No, no lo es. Y Dios está de acuerdo contigo. Por eso envió a Jesús, para eventualmente restaurar todas las cosas, para finalmente enderezar cada injusticia, para enjugar cada lágrima, para reparar cada corazón roto. Pero mientras tanto, en este tiempo intermedio entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, vivimos en un mundo donde el sufrimiento es una realidad inevitable. Y Dios, en su sabiduría infinita, decide usar ese sufrimiento para propósitos que muchas veces no podemos ver hasta mucho después. Permíteme contarte una historia que ilustra esto. Había una vez un campesino que tenía un solo caballo. Un día el caballo se escapó. Los vecinos vinieron y dijeron: «¡Qué mala suerte!». El campesino simplemente respondió: «Tal vez». Días después, el caballo regresó trayendo consigo 3 caballos salvajes. Los vecinos vinieron y dijeron: «¡Qué buena suerte!». El campesino respondió: «Tal vez». Al día siguiente, el hijo del campesino intentó montar uno de los caballos salvajes y se cayó, rompiéndose la pierna. Los vecinos vinieron y dijeron: «¡Qué mala suerte!». El campesino respondió: «Tal vez». A la semana siguiente, oficiales militares llegaron al pueblo reclutando a todos los jóvenes sanos para la guerra. El hijo del campesino fue exento debido a su pierna rota. Los vecinos vinieron y dijeron: «¡Qué buena suerte!». Y el campesino respondió: «Tal vez». ¿Entiendes la lección? Nosotros vemos nuestras circunstancias desde una perspectiva extremadamente limitada. Vemos el capítulo actual. Dios ve el libro completo. Vemos el dolor de hoy. Dios ve el propósito de mañana. Vemos la pérdida. Dios ve lo que está preparando para darte a cambio. Isaías 55, versículos 8 y 9 dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Dios opera en un nivel de comprensión, está completamente más allá de nuestra capacidad actual. Está viendo conexiones que no podemos ver. Está trabajando en un lienzo infinitamente más grande que el marco pequeño de nuestra vida individual. Y aquí está algo hermoso. Confiar en Dios
no significa entender todo lo que hace. Significa conocerlo lo suficientemente bien como para confiar en su carácter incluso cuando no puedes rastrear su mano. ¿Puedes hacer eso? Déjame mostrarte cómo se ve esto prácticamente. Imagina que eres un niño pequeño y tu padre te lleva al doctor para vacunarte. El doctor saca una aguja. Desde tu perspectiva de niño pequeño, este adulto extraño está a punto de clavarte un objeto puntiagudo que te va a doler. Tu padre no solo lo permite, sino que te sostiene para que no puedas escapar. Desde tu perspectiva limitada, esto parece cruel. Tu padre, quien se supone que te protege, está permitiendo que alguien te lastime. Pero tu padre sabe algo que tú no sabes. Esa vacuna temporal te protegerá de enfermedades potencialmente mortales en el futuro. El dolor pequeño de hoy previene un sufrimiento mucho mayor mañana. Así funciona frecuentemente Dios con nosotros. Permite un dolor menor ahora para prevenir una destrucción mayor después. Permite una dificultad temporal para prepararnos para una bendición eterna. Permite que perdamos algo terrenal para que ganemos algo celestial. Pero aquí está el problema. Muchas veces ni siquiera es un dolor menor lo que experimentamos. A veces el sufrimiento es devastador. Pérdidas que nos quiebran completamente. Tragedias que nos dejan sin palabras. Dolor que parece no tener ningún propósito redentor posible. Y es aquí donde la fe es realmente probada. Es fácil confiar en Dios cuando puedes ver cómo va a usar tu sufrimiento. Es mucho más difícil confiar cuando estás en la oscuridad total, sin ninguna luz visible al final del túnel. Cuando el dolor es tan intenso que apenas puedes respirar. Cuando la pérdida es tan grande que cuestiona todo lo que creías saber sobre Dios. Job experimentó esto. Cuando estaba sentado en las cenizas, su cuerpo cubierto de llagas dolorosas, habiendo perdido a sus 10 hijos en un solo día, habiendo perdido toda su riqueza en cuestión de horas, ¿crees que podía ver el propósito? ¿Crees que entendía por qué Dios permitía todo eso? No, no tenía ni idea. Y honestamente expresó su confusión, su dolor, su frustración con Dios. Y aquí está algo importante. Dios no lo castigó por ser honesto. De hecho, al final del libro, Dios corrige a los amigos de Job que intentaron defender a Dios con respuestas simplistas, pero valida a Job, quien luchó honestamente con sus preguntas. Dios puede manejar tus preguntas, puede manejar tu dolor, puede manejar tu enojo, puede manejar tu confusión. Lo que quiere de ti no es que finjas entender cuando no entiendes. Lo que quiere es que te aferres a Él, incluso cuando no entiendes. Hay una diferencia enorme entre dudar de Dios y dudar tus circunstancias. Dudar de Dios es cuestionar su existencia, su bondad, su amor, su poder. Dudar de tus circunstancias es simplemente no entender por qué están sucediendo mientras todavía confías en quien Dios es. ¿Puedes ver la distinción? Puedes clamar a Dios: no entiendo por qué está pasando esto. No veo el propósito. Esto duele más de lo que puedo expresar. Pero todavía confío en ti. Todavía creo que eres bueno. Todavía me aferro a tu promesa de que trabajarás esto para bien de alguna manera. Esa es la fe que Dios honra. No la fe que pretende tener todas las respuestas, sino la fe que se aferra a Dios a pesar de no tener las respuestas. Ahora, déjame mostrarte algo más que cambiará tu perspectiva sobre el sufrimiento. Dios no solo permite tu sufrimiento y luego se aleja. Él sufre contigo. Esta es una verdad que muchos cristianos no captan completamente. Cuando Israel estaba sufriendo en esclavitud en Egipto, la Biblia dice que Dios escuchó su clamor y se acordó de su pacto. Pero hay una frase en el libro de Isaías que revela algo más profundo. Dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Dios no solo observó su sufrimiento, Él mismo fue angustiado por su angustia. Su corazón se quebrantó con el de ellos.
Sus lágrimas fluyeron con las de ellos. Jesús demostró esto perfectamente. Cuando llegó a la tumba de Lázaro y vio a María llorando, ¿qué hizo? Él sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro. Sabía que las lágrimas de ella estaban a punto de convertirse en gozo. Pero en ese momento, cuando la vio llorar, la Biblia dice algo hermoso y profundo. Jesús lloró. El versículo más corto de toda la Biblia, 2 palabras en español, pero contienen una verdad enorme. Jesús lloró no porque estuviera desesperado o sin esperanza, lloró porque ella estaba llorando. Su dolor le causó dolor a él. Su quebranto quebrantó su corazón. Eso es empatía divina. Eso es un Dios que no solo sabe sobre tu sufrimiento, sino que siente tu sufrimiento. Entonces, cuando estés pasando por el valle más oscuro de tu vida, cuando el dolor sea tan intenso que sientas que no puedes dar un paso más, recuerda esto: no estás solo. Jesús está caminando a tu lado. Y Él no está simplemente acompañándote, está llevando tu carga contigo. Mateo 11, versículo 28, registra una de las invitaciones más hermosas que Jesús jamás hizo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nota que no dijo, venid a mí y yo quitaré todas vuestras cargas inmediatamente. Dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Hay una diferencia crucial. A veces Dios quita la carga, otras veces Él te da la fuerza para llevarla. Pero siempre, siempre, te ofrece descanso en medio de la carga. Un descanso que no depende de tus circunstancias externas, sino de su presencia interna. Es posible tener paz en medio de la tormenta. Jesús lo demostró cuando dormía en la barca mientras las olas amenazaban con hundirla. No porque negara la realidad de la tormenta, sino porque confiaba completamente en el Padre. Esa misma paz está disponible para ti. No es una paz que elimina la conciencia del problema. Es una paz que trasciende el problema. Una paz que, como dice Pablo, sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo se accede a esa paz? Filipenses 4, versículos 6 y 7 nos da la fórmula. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nota los componentes: oración, súplicas, acción de gracias. Le presentas tu necesidad a Dios, le pides ayuda, pero también le agradeces, confiando que Él está obrando incluso cuando no puedes verlo. Y esa combinación de honestidad y gratitud abre la puerta para que su paz sobrenatural invada tu corazón. Pero espera, necesito aclarar algo importante aquí. Agradecer a Dios en medio del sufrimiento no significa agradecer por el sufrimiento mismo. No significa fingir que estás feliz cuando estás devastado. No significa negar tu dolor o reprimir tus emociones. Significa agradecer a Dios por su presencia en medio del dolor. Agradecer por su promesa de que no te dejará. Agradecer por su poder que puede traer bien incluso de las peores situaciones. Agradecer porque, aunque no entiendes el presente, confías en su carácter. Es como cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel en Filipos. Les habían golpeado brutalmente. Sus espaldas estaban desgarradas. Sus pies estaban atrapados en cepos. Era medianoche. Estaban en la celda más interna de la prisión, el lugar más oscuro y húmedo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a cantar himnos a Dios. No cantaban porque fueran masoquistas que disfrutaban el dolor. Cantaban porque, a pesar del dolor, conocían a Dios. Sabían que Él era digno de adoración sin importar las circunstancias. Y su adoración no fue en vano. Dios envió un terremoto que abrió todas las puertas y soltó todas las cadenas. Pero aquí está lo que quiero que captes. Comenzaron a adorar antes de ver el milagro. No esperaron hasta que las puertas se abrieran. Adoraron en medio de las cadenas. Y su adoración preparó el camino para su liberación. A veces tu adoración en medio del sufrimiento es la llave que abre puertas que ninguna fuerza humana podría abrir. Ahora, sé que algunos de ustedes están escuchando esto y pensando, está bien, entiendo que Dios tiene propósitos en el sufrimiento, entiendo que puede traer bien de situaciones malas.
Pero, ¿qué pasa cuando el sufrimiento es el resultado directo de las malas decisiones de otras personas? ¿Qué pasa cuando sufro porque alguien me traicionó, me mintió, me abandonó, me abusó? Esta es una pregunta extremadamente importante y necesitamos abordarla directamente. La verdad es que mucho del sufrimiento en este mundo es causado por el pecado de otras personas. Vivimos en un mundo donde el libre albedrío existe, y con el libre albedrío viene la posibilidad de que las personas elijan hacer daño. Dios podría haber creado robots programados para solo hacer el bien, pero Él quería relaciones genuinas, y las relaciones genuinas requieren la libertad de elegir. Desafortunadamente, esa misma libertad que nos permite elegir amar a Dios, también nos permite elegir lastimar a otros. Entonces, cuando alguien te traiciona, esa persona está ejerciendo su libre albedrío de una manera que te causa dolor. Y Dios, porque respeta el libre albedrío, incluso cuando es usado para el mal, permite que esa elección se desarrolle y cause sus consecuencias. ¿Significa eso que Dios aprueba lo que te hicieron? Absolutamente no. De hecho, Él está más enojado por la injusticia que te hicieron de lo que tú jamás podrías estar. Él ve no solo lo que te hicieron, sino también el efecto completo que tendrá en tu vida, y promete que habrá justicia. Romanos 12, versículo 19 dice: «No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Dios promete que habrá un ajuste de cuentas. Cada injusticia será abordada, cada mal será juzgado, cada lágrima será explicada. Tal vez no en esta vida, pero ciertamente en la eternidad, cuando cada persona dé cuenta ante Dios de sus acciones. Pero mientras esperas ese día de justicia final, ¿qué haces con el dolor que la injusticia te causó? Aquí es donde necesitas entender algo revolucionario. Dios puede tomar incluso el mal que otros te hicieron y transformarlo en algo que te beneficie. No justifica lo que te hicieron, no lo llama bueno, pero puede sacar bien de ello. José entendió esto. Después de años de sufrimiento causado por la traición de sus hermanos, cuando finalmente se reencontró con ellos, dijo algo asombroso. Les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Mira esa frase cuidadosamente. Los hermanos tenían mala intención, su acción fue malvada, pero Dios tomó esa maldad y la redirigió hacia un propósito bueno. No porque la maldad fuera buena, sino porque Dios es tan poderoso que puede tomar incluso las intenciones más malvadas y tejerlas en su plan redentor. Esto es esperanza real en medio de la injusticia. No tienes que pretender que lo que te hicieron estuvo bien, no tienes que minimizar el daño, no tienes que negar tu dolor, pero puedes confiar en que Dios es lo suficientemente poderoso como para tomar esa experiencia terrible y usarla para moldearte, fortalecerte, profundizarte de maneras que eventualmente serás agradecido por la persona en la que te convertiste a través de ello. ¿Quieres saber algo sorprendente? Frecuentemente las personas que han sido más profundamente heridas, cuando permiten que Dios sane esas heridas, se convierten en las personas más compasivas, sabias, más útiles para otros que están sufriendo. Tus heridas pueden convertirse en tu ministerio. Tu dolor puede convertirse en tu plataforma. Tu quebranto puede convertirse en tu autoridad para hablar vida a otros que están quebrantados. Segunda de Corintios 1, versículos 3 y 4 dice: «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios». Lee eso despacio. Dios te consuela en tu tribulación no solo para tu beneficio, sino para que puedas consolar a otros. Tu experiencia de recibir consuelo de Dios en medio del dolor te califica para llevar ese mismo consuelo a otros. Esto significa que tu sufrimiento no es desperdiciado. Tiene un propósito redentor no solo para ti, sino para todas las personas que Dios pondrá en tu camino, que necesitarán exactamente el tipo de esperanza y sanidad que tú encontraste. Respira profundo y piensa en esto. ¿Las personas más influyentes espiritualmente que conoces han vivido vidas fáciles?
Probablemente no. Probablemente han pasado por valles oscuros, han experimentado pérdida, dolor, quebranto, y es precisamente esa experiencia la que les da la autoridad y la compasión para hablar a tu corazón. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo todavía, porque hay una dimensión del sufrimiento que muchos cristianos nunca consideran, pero que es absolutamente crucial para entender el panorama completo. El sufrimiento no es solo terrenal, es cósmico. Hay una guerra espiritual invisible ocurriendo constantemente alrededor tuyo. Efesios 6, versículo 12 lo dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu sufrimiento no ocurre en un vacío espiritual. Hay un enemigo real, Satanás, quien odia a Dios y odia a todo lo que Dios ama, y eso te incluye a ti. El libro de Job nos da una ventana rara hacia esta realidad espiritual. El primer capítulo describe una escena en el cielo donde Satanás se presenta ante Dios. Dios le pregunta si ha considerado a su siervo Job, un hombre íntegro y recto que teme a Dios. Satanás responde con una acusación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Lo único que mantiene a Job fiel, sugiere Satanás, son todas las bendiciones que Dios le ha dado. Quita esas bendiciones y Job te maldecirá. Entonces Dios permite que Satanás pruebe a Job, no porque Dios dude de Job, sino para demostrar que el amor de Job por Dios es genuino, no transaccional. ¿Captas lo que está sucediendo aquí? El sufrimiento de Job no era solo sobre Job, era sobre una disputa cósmica entre Dios y Satanás respecto a la naturaleza genuina de la devoción humana. Job se convirtió, sin saberlo, en el campo de batalla donde esta cuestión sería decidida. Y aquí está lo sorprendente. Job pasó la prueba. A pesar de perder todo, a pesar del dolor insoportable, a pesar de la confusión total, Job mantuvo su integridad. Cuestionó, luchó, expresó su agonía, pero nunca renunció a Dios. ¿Sabes qué significa esto para ti? Cuando permaneces fiel a Dios en medio del sufrimiento, no solo estás beneficiándote a ti mismo, estás demostrando al universo invisible que el amor a Dios no depende de las circunstancias. Estás silenciando las acusaciones de Satanás. Estás glorificando a Dios de una manera que los ángeles observan con asombro. Primera de Pedro 1, versículo 12, nos dice que incluso los ángeles anhelan mirar estas cosas. Tu fidelidad en medio del fuego es un espectáculo para seres espirituales. Estás en un escenario cósmico, demostrando que Dios es digno de adoración sin importar qué. Esto le da a tu sufrimiento un significado que va mucho más allá de ti mismo. No estás simplemente soportando dolor sin propósito, estás participando en algo eterno, algo que tiene ramificaciones en dimensiones que ni siquiera puedes ver. Pero aquí está algo importante. No todo sufrimiento es un ataque directo de Satanás. A veces, simplemente vivimos en un mundo caído donde las cosas malas suceden. A veces es consecuencia natural de decisiones humanas. A veces es Dios permitiendo algo para nuestro desarrollo. La clave es no obsesionarse tratando de determinar exactamente por qué estás sufriendo. En vez de eso, enfócate en cómo vas a responder al sufrimiento. Porque tu respuesta es lo que determina si el sufrimiento te destruye o te desarrolla, si te amarga o te mejora, si te aleja de Dios o te acerca a Él. Déjame ser muy práctico aquí por un momento. Cuando estés en medio del sufrimiento, es absolutamente esencial que guardes tu corazón. Proverbios 4, versículo 23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». El sufrimiento crea vulnerabilidad en tu corazón, y en esa vulnerabilidad, ciertas cosas pueden entrar que envenenarán tu espíritu si no eres cuidadoso. La amargura es una de ellas. La amargura es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Es un resentimiento que se fermenta con el tiempo, que se vuelve rancio, que eventualmente contamina todo tu ser. Hebreos 12, versículo 15 advierte: «Mirad bien,
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo te daña a ti, daña a todos a tu alrededor. Es como una infección espiritual que se esparce. ¿Cómo evitas la amargura? A través del perdón. Sé que esa palabra puede ser difícil de escuchar cuando has sido profundamente herido. El perdón no significa que minimizas lo que te hicieron, no significa que finges que no dolió, no significa necesariamente que restauras la relación con quien te hirió. El perdón significa que sueltas tu derecho a la venganza, entregas la situación a Dios. Decides no permitir que lo que te hicieron te mantenga encadenado emocionalmente. Jesús modeló esto en la cruz. Mientras los clavos atravesaban sus muñecas, mientras la sangre corría por su rostro, mientras el dolor era indescriptible, ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar a sus torturadores en el momento mismo de su mayor agonía, entonces a través de su poder en ti, tú también puedes perdonar. Pero no puedes hacerlo con tu propia fuerza. Necesitas la gracia de Dios fluyendo a través de ti. Y esa gracia está disponible cuando la pides. Otra cosa que debes guardar contra es la desesperanza. El sufrimiento prolongado puede hacerte sentir que nunca terminará, que nunca mejorarás, que tu situación es imposible. Pero recuerda, tus sentimientos no son la verdad completa, son reales, sí, son válidos, pero no son el panorama completo. El Salmo 30, versículo 5 dice algo hermoso. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. El llanto puede durar toda la noche. Puede ser una noche muy, muy larga. Pero la promesa es que la mañana vendrá. El gozo llegará. El alivio aparecerá. La restauración sucederá. Puede que no sea tan rápido como quieres, puede que no sea exactamente de la manera que esperas, pero Dios es fiel. Él no permite que sus hijos sufran para siempre sin propósito. Isaías 43, versículo 2, contiene una de las promesas más consoladoras de toda la Biblia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nota que dice cuando pases, no si pasas. El sufrimiento es inevitable, pero la promesa es que pasarás a través de él. No te quedarás atascado en él para siempre, y mientras lo atraviesas, Dios estará contigo. Las aguas no te ahogarán, el fuego no te consumirá. Puedes pasar a través de circunstancias que parecen imposibles de sobrevivir, y del otro lado serás un testimonio viviente del poder sustentador de Dios. Ahora, déjame abordar algo que sé que algunos están pensando. ¿Qué pasa si el sufrimiento es demasiado? ¿Qué pasa si sientes que estás al borde del colapso total? ¿Qué pasa si la carga parece mayor de lo que puedes soportar? Primera de Corintios 10, versículo 13, te da esta promesa. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportar. Dios nunca permitirá que seas quebrantado más allá de tu capacidad de ser restaurado. Siempre proveerá una salida, una manera de soportar. Puede que no veas esa salida todavía, puede que sientas que estás al límite, pero Dios sabe exactamente dónde está tu punto de quiebre y nunca permitirá que la prueba te lleve más allá de él. Sin embargo, necesito ser honesto contigo. A veces el proceso de sanidad es largo. A veces el camino a través del valle es más largo de lo que anticipaste, y en esos momentos necesitas apoyo. Dios nunca diseñó que pasaras por el sufrimiento completamente solo. Él te puso en una comunidad, en un cuerpo de creyentes, para que puedas llevar las cargas de otros y ellos puedan llevar las tuyas. Gálatas 6, versículo 2 dice, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así
la ley de Cristo. Si estás sufriendo y tratando de hacerlo completamente solo, por favor, busca ayuda. Habla con amigos de confianza, busca consejería cristiana, únete a un grupo pequeño en tu iglesia. No permitas que el orgullo o la vergüenza te aíslen justo cuando más necesitas comunidad. Hay fuerza en la vulnerabilidad. Hay sanidad en compartir tu carga. Hay esperanza en escuchar cómo otros han pasado por valles similares y han salido del otro lado. Eclesiastés 4, versículo 12 dice: «Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto». Eres más fuerte cuando estás conectado con otros. El enemigo sabe esto, por eso una de sus tácticas principales es aislarte, hacerte sentir que nadie entiende, que estás solo, que tienes que manejarlo todo por ti mismo. No caigas en esa trampa. Dios te ha dado hermanos y hermanas en la fe específicamente para momentos como este. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede parecer contradictorio al principio, pero es profundamente importante. A veces la sanidad de tu sufrimiento no vendrá a través de que Dios quite la circunstancia difícil. Vendrá a través de que Dios cambie algo en ti que te permita experimentar su paz a pesar de la circunstancia. El apóstol Pablo experimentó esto personalmente. En 2 de Corintios 12, versículos 7 a 9, él describe cómo le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que lo abofeteara. No sabemos exactamente qué era este aguijón. Algunos piensan que era una enfermedad física, otros piensan que era oposición constante. Lo que sabemos es que era doloroso y persistente. Pablo le rogó al Señor 3 veces que lo quitara. 3 veces. Esto no era una oración superficial de una sola vez. Era una súplica intensa, repetida. ¿Y sabes qué le respondió Dios? «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Dios no quitó el aguijón. En vez de eso, le dio a Pablo la gracia para soportarlo. Y aquí está lo sorprendente. Pablo llegó al punto donde pudo decir: «Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Pablo descubrió algo revolucionario. Su debilidad se convirtió en el lugar donde el poder de Dios se manifestaba más claramente. Cuando ya no podía depender de su propia fuerza, fue forzado a depender completamente del poder de Dios, y ese poder demostró ser más que suficiente. ¿Qué significa esto para ti? Significa que tal vez, solo tal vez, Dios no está retrasado en responder tu oración. Tal vez está esperando que dejes de pedir que Él cambie tus circunstancias y en vez de eso, pidas que Él te cambie a ti en medio de esas circunstancias. Tal vez la verdadera victoria no es la eliminación del problema. Tal vez la verdadera victoria es encontrar la paz de Dios, el gozo de Dios, la fuerza de Dios en medio del problema. Juan 16, versículo 33, registra las palabras de Jesús. «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Jesús no prometió que no tendrías problemas, de hecho, garantizó que los tendrías, pero también garantizó que Él ha vencido al mundo. Y porque Él vive en ti, su victoria es tu victoria. Esto significa que puedes tener paz en medio de la tormenta, no porque la tormenta haya terminado, sino porque el príncipe de paz está contigo en la barca. Piensa en esto cuidadosamente. ¿Qué preferirías? ¿Una vida fácil sin Dios o una vida difícil con Él? ¿Una existencia cómoda pero superficial o una existencia desafiante pero significativa? Sé que cuando estás en medio del dolor puede parecer que preferirías la vida fácil, pero te prometo algo. Cuando llegues al otro lado de tu valle, cuando mires hacia atrás y veas cómo Dios caminó contigo a través de él, no cambiarías esa experiencia por nada, porque habrás conocido a Dios de una manera que nunca podrías haberlo conocido en la comodidad. Habrás experimentado su fidelidad en un nivel que trasciende el conocimiento intelectual. Habrás sido transformado de maneras
que no habrían sido posibles sin el fuego. El salmista lo expresó perfectamente en el Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Esa es una declaración sorprendente. Bueno me es. No soportable, no apenas tolerable. Bueno. Porque a través de la aflicción, él aprendió verdades sobre Dios que no habría aprendido de otra manera. ¿Estás dispuesto a ver tu sufrimiento de esa manera? No como un castigo sin sentido, sino como una invitación a conocer a Dios más profundamente. No como evidencia de que Dios te ha abandonado, sino como evidencia de que Él te está preparando para algo mayor. Romanos 8, versículos 17 y 18 dice: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Lee eso otra vez despacio. Las aflicciones del tiempo presente, Pablo no las minimiza. Son reales, son dolorosas, son aflicciones genuinas, pero no son comparables con la gloria que viene. Imagina una balanza. En un lado colocas todo el sufrimiento de tu vida completa, cada lágrima, cada dolor, cada pérdida, cada desilusión, cada momento de agonía. En el otro lado colocas la gloria eterna que Dios ha preparado para ti. Pablo dice que la balanza se inclina tan dramáticamente hacia el lado de la gloria que el sufrimiento ni siquiera registra en la comparación. No porque el sufrimiento no sea real, sino porque la gloria es inconmensurablemente mayor. Segunda de Corintios 4, versículo 17, lo expresa de esta manera: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve tribulación momentánea. Pablo, quien fue golpeado, apedreado, encarcelado, naufragado, perseguido constantemente, llama a todo eso leve y momentáneo. ¿Por qué? Porque lo está viendo desde la perspectiva de la eternidad. 70, 80, incluso 100 años de vida en la tierra es menos que un parpadeo comparado con la eternidad. Y el sufrimiento que experimentas durante esos breves años terrestres está produciendo algo eterno en ti. Está dándote forma para la gloria que durará para siempre. Tómate un momento para reflexionar en eso. Tu sufrimiento no es el fin de tu historia. Es un capítulo en una historia mucho, mucho más grande. Una historia que se extiende más allá de esta vida hacia una eternidad donde no habrá más lágrimas, más dolor, más muerte, más sufrimiento. Apocalipsis 21, versículos 3 y 4, pinta esta imagen hermosa del futuro. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ese es tu destino final si estás en Cristo, un lugar donde Dios personalmente enjugará cada lágrima de tus ojos, donde el dolor será tan completamente erradicado que será difícil incluso recordar que alguna vez existió. Pero hasta que llegue ese día, hasta que Jesús regrese o hasta que pases a su presencia, tienes que vivir en este mundo quebrantado. Tienes que navegar el sufrimiento. Tienes que encontrar maneras de no solo sobrevivir, sino crecer a través de él. Entonces, déjame darte algunas herramientas prácticas que te ayudarán. Primero, cultiva una vida de adoración constante. No solo cuando estés en la iglesia, no solo cuando sientas ganas de hacerlo, sino como un estilo de vida. La adoración reorienta tu perspectiva, te saca de tu enfoque en el problema y te lleva a enfocar en quién Dios es. Te recuerda que Él es más grande que tu circunstancia, más poderoso que tu dolor, más fiel que tu miedo. El Salmo 63, versículo 4, dice: Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Alzar tus manos en adoración es un acto de rendición. Estás diciendo: Dios, no tengo las respuestas, no tengo el control,
pero confío en ti. Te entrego esto, te adoro a pesar de esto. Y algo sobrenatural sucede cuando adoras en medio del dolor. El peso se aligera, la oscuridad se disipa un poco, la esperanza comienza a filtrarse en los lugares quebrantados de tu corazón. Segundo, mantén una disciplina de leer la palabra de Dios diariamente, incluso cuando no sientas ganas, especialmente cuando no sientas ganas. La Biblia no es solo un libro, es viva y activa. Es el aliento de Dios para tu espíritu, es alimento para tu alma hambrienta, es medicina para tu corazón herido. Jeremías 15, versículo 16 dice: «Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón». Cuando consumes la palabra de Dios, cuando la dejas penetrar en lo profundo de tu ser, hace algo en ti. Renueva tu mente, fortalece tu fe, te recuerda quién eres en Cristo y qué promesas tienes. Incluso si solo son unos pocos versículos al día, incluso si solo tienes energía para leer un salmo, hazlo. Deja que la verdad de Dios contrarreste las mentiras que el enemigo está tratando de plantar en tu mente. Tercero, desarrolla una vida de oración honesta y transparente. Dios no necesita que finjas ante Él. Él ve tu corazón de todos modos. Él conoce tus pensamientos antes de que los expreses. Entonces, sé real con Él. Dile cómo te sientes realmente. Expresa tu confusión, tu frustración, tu enojo si es necesario. Los salmos están llenos de oraciones brutalmente honestas, donde el salmista clama a Dios con emociones crudas. El Salmo 13 comienza: «¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Esa no es una oración bonita y pulida, es un grito de angustia, y está en la Biblia porque Dios honra esa clase de honestidad. Él prefiere tu clamor genuino sobre tus frases religiosas vacías, pero nota cómo termina el Salmo 13. «Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien». El salmista comenzó con preguntas angustiadas, pero terminó con declaraciones de fe. Ese es el patrón. Puedes comenzar donde estás emocionalmente, pero no te quedes ahí. Muévete hacia la fe, hacia la confianza, hacia la rendición. Cuarto, practica la gratitud intencional. Esto no es pensamiento positivo superficial, es una disciplina espiritual que cambia la química de tu cerebro y el estado de tu corazón. Incluso en los días más oscuros, siempre hay algo por lo cual estar agradecido. Tal vez es solo que amaneciste hoy, que tus pulmones están respirando, que el sol salió, que tienes comida que comer. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18 dice: «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». En todo. No por todo, sino en todo. En medio de cada circunstancia encontrar algo por lo cual darle gracias a Dios. Cuando practicas esto consistentemente, algo cambia en tu perspectiva. Comienzas a ver las bendiciones que antes ignorabas. Comienzas a reconocer la mano de Dios en lugares donde antes solo veías oscuridad. Quinto, sirve a otros incluso mientras estás sufriendo. Esto puede parecer contradictorio. ¿Cómo puedo servir cuando apenas puedo cuidar de mí mismo? Pero hay algo poderoso que sucede cuando te enfocas en las necesidades de otros en lugar de solo en las tuyas. Te saca de tu propio dolor por un momento. Te da perspectiva. Te recuerda que no eres el único que está sufriendo. Y muchas veces, cuando ayudas a alguien más a llevar su carga, descubres que la tuya se siente más ligera. Jesús enseñó este principio en Mateo 10, versículo 39. «El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará». Cuando dejas de aferrarte tan fuertemente a tu propio dolor y en vez de eso te das a otros, algo se libera en tu espíritu. Encuentras sanidad en el acto de traer sanidad a otros. Sexto, cuida tu cuerpo físico.
El sufrimiento emocional y espiritual frecuentemente afecta a tu cuerpo, y cuando tu cuerpo está descuidado, empeora todo lo demás. Asegúrate de comer, incluso cuando no tengas apetito. Duerme lo suficiente o busca ayuda si el insomnio es un problema. Haz ejercicio aunque sea una caminata corta. El movimiento físico ayuda a procesar el estrés emocional. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6, versículo 19. Cuidarlo no es vanidad, es administración. Es respeto por lo que Dios te ha dado. Séptimo, establece límites saludables. El sufrimiento te hace vulnerable y desafortunadamente algunas personas aprovecharán esa vulnerabilidad. No tienes que decir sí a todo. No tienes que complacer a todos. No tienes que explicar tu dolor a personas que no han ganado el derecho de escucharlo. Es sabio tener un círculo pequeño de personas de confianza con quienes eres completamente vulnerable, pero no necesitas exponerte a cada persona que pregunta cómo estás. Jesús mismo practicó esto. Tenía 12 discípulos, pero solo 3 estuvieron con él en sus momentos más íntimos y difíciles. Y hubo momentos en que incluso se alejó solo para estar con el Padre. Octavo, busca ayuda profesional cuando sea necesario. No hay vergüenza en ver a un consejero cristiano o un terapeuta. No hay debilidad en tomar medicación si la necesitas para la depresión o la ansiedad. Dios trabaja a través de medios naturales y sobrenaturales. Él puede sanar milagrosamente, sí, pero también puede sanar a través de la sabiduría que le ha dado a profesionales médicos y de salud mental. Si te rompieras una pierna, no dirías, solo voy a orar al respecto. Irías al doctor. El dolor mental merece el mismo nivel de cuidado serio. Noveno, mantén la perspectiva eterna. Este es quizá el más importante de todos. Cuando el dolor del presente parece insoportable, necesitas recordarte constantemente que esto no es todo lo que hay. Hay un futuro más allá de este sufrimiento. Hay una esperanza más allá de esta desesperanza. Hay una gloria más allá de esta agonía. Segunda de Corintios 4, versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que estás experimentando ahora es temporal. Por más que se sienta como si durará para siempre, no durará. Pero lo que estás ganando a través de esto es eterno. El carácter que se está formando, la fe que se está fortaleciendo, la intimidad con Dios que se está profundizando. Eso durará para siempre. Ahora, quiero abordar algo que sé que algunos están pensando. Tal vez has estado sufriendo por mucho tiempo. Has implementado todas estas prácticas. Has orado, has confiado, has esperado y nada ha cambiado. Te sientes cansado, agotado, tentado a rendirte, cuestionando si vale la pena seguir creyendo. Si ese eres tú, necesito que escuches esto muy cuidadosamente. Estás más cerca de tu avance de lo que crees. El enemigo siempre intensifica sus ataques justo antes de tu victoria, porque sabe que si te rindes ahora, nunca verás lo que Dios estaba a punto de hacer. Gálatas 6, versículo 9 dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. A su tiempo. No necesariamente en tu tiempo, pero en el tiempo perfecto de Dios. Y la promesa es que cosecharás si no te rindes. Piensa en un agricultor. Planta semillas en la primavera. Durante semanas no ve nada. La tierra se ve igual. Parecería que nada está sucediendo. Pero bajo la superficie, las semillas están germinando. Las raíces están creciendo. El proceso está trabajando incluso cuando no hay evidencia visible. Si el agricultor se rindiera después de 2 semanas y dijera, esto no está funcionando, nunca vería la cosecha. Pero si persevera, si sigue regando, si sigue confiando en el proceso, eventualmente verá los brotes verdes emerger, y luego el crecimiento completo, y finalmente la cosecha abundante. Tu situación es igual. Solo porque no ves cambio todavía no significa que nada está sucediendo. Dios está trabajando. Bajo la superficie de tu circunstancia visible, Él está moviendo cosas, alineando cosas,
preparando cosas. Tu trabajo es continuar confiando, continuar obedeciendo, continuar creyendo, incluso cuando todo en ti quiera rendirse. Isaías 40, versículo 31 dice: «Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Esperar no es pasividad, es confianza activa, es hacer lo que sabes que debes hacer mientras confías en que Dios está haciendo lo que solo Él puede hacer. Y aquí está la promesa: los que esperan recibirán nuevas fuerzas. No solo un poco de energía, nuevas fuerzas. Fuerza renovada, fuerza sobrenatural que viene de Dios mismo. Levantarás alas como las águilas. Las águilas no aletean constantemente para mantenerse en el aire. Encuentran corrientes térmicas ascendentes y se elevan sin esfuerzo. Cuando esperas en Dios, Él te da acceso a corrientes espirituales que te elevan por encima de tu situación. Correrás y no te cansarás. No solo sobrevivirás, sino que prosperarás. No solo aguantarás, sino que avanzarás con propósito y poder. Caminarás y no te fatigarás. Incluso en el largo camino, incluso en la jornada extendida, tendrás la gracia para continuar un paso a la vez. Esa es la promesa de Dios para ti. Hoy, ahora mismo. Sin importar cuán cansado estés, Él tiene fuerza nueva disponible. Pero necesitas pedirla. Necesitas venir a Él. Necesitas reconocer que no puedes hacer esto con tu propia fuerza. Y cuando vengas, descubrirás que Él ha estado esperando derramar su gracia sobre ti, esperando sostenerte cuando no puedas sostenerte a ti mismo, esperando llevarte cuando no puedas dar otro paso. El Salmo 68, versículo 19 dice: «Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación». Cada día, no solo los días buenos, cada día, incluso los días de sufrimiento, incluso los días oscuros. Dios tiene beneficios, bendiciones, gracia disponible para ti. Tu trabajo es recibirla, abrirte a ella, dejar que fluya en los lugares secos de tu alma. Ahora quiero hablarte sobre algo que puede cambiar radicalmente cómo experimentas el sufrimiento. Es el concepto de la rendición completa. La mayoría de nosotros luchamos con el sufrimiento porque estamos resistiéndolo constantemente. Mentalmente estamos peleando contra él. Emocionalmente estamos rechazándolo. Espiritualmente estamos cuestionándolo. Y toda esa resistencia crea una tensión interna que muchas veces es más dolorosa que el sufrimiento mismo. Pero hay otro camino, el camino de la rendición. Rendición no significa que te rindes en desesperación. No significa que dejas de orar o de creer. Significa que dejas de pelear contra Dios por permitirlo. Significa que llegas al lugar donde puedes decir: no entiendo esto, no me gusta esto, pero confío en ti. Haz tu voluntad en mi vida. Jesús modeló esto en el jardín de Getsemaní. En su humanidad, Él no quería ir a la cruz. Sudó gotas de sangre por la angustia de lo que enfrentaba. Y oró: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Esa es honestidad brutal. Jesús expresó su deseo humano de evitar el sufrimiento, pero luego agregó las palabras más importantes: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí está, rendición completa, preferencia honesta combinada con sumisión voluntaria a la voluntad del Padre. Cuando llegas a ese lugar en tu propio sufrimiento, algo se libera. La tensión se afloja. La paz que sobrepasa entendimiento comienza a fluir. No porque el sufrimiento haya terminado, sino porque has dejado de resistir el proceso que Dios está permitiendo. Esto no sucede de una vez. Es una decisión que tendrás que hacer una y otra vez. Cada mañana cuando despiertes y el dolor todavía esté ahí. Cada noche cuando te acuestes y las lágrimas todavía fluyan. Tendrás que elegir rendición repetidamente, pero cada vez que lo haces, se vuelve un poco más fácil. Cada vez que sueltas, encuentras que Dios está ahí para sostenerte. Cada vez que confías, descubres que Él es confiable. Y eventualmente, llegas al lugar donde puedes decir con Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa no es resignación amarga, es paz profunda. Es la capacidad de estar bien con Dios
incluso cuando no estás bien con tus circunstancias. Filipenses 4, versículos 11 al 13, lo explica. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pablo no nació con este contentamiento, lo aprendió, a través de experiencias repetidas de confiar en Dios en medio de circunstancias difíciles, a través de descubrir una y otra vez que Cristo era suficiente. Y la misma capacidad está disponible para ti. Todo lo puedo no significa que puedes hacer cualquier cosa que imagines. Significa que puedes enfrentar cualquier cosa que Dios permita porque Cristo te fortalece. Puedes enfrentar la pérdida porque Cristo te fortalece. Puedes enfrentar la decepción porque Cristo te fortalece. Puedes enfrentar el rechazo porque Cristo te fortalece. Puedes enfrentar la enfermedad porque Cristo te fortalece. Puedes enfrentar la incertidumbre porque Cristo te fortalece. No en tu propia fuerza, en la de Él. Y su fuerza es ilimitada, inagotable, siempre disponible. Entonces, cuando sientas que no puedes dar otro paso, recuerda, no tienes que hacerlo en tu propia fuerza. Cristo en ti es tu esperanza de gloria. Cristo en ti es tu fuente de poder. Cristo en ti es tu capacidad de perseverar. Estamos llegando al final de este viaje juntos, pero antes de cerrar, necesito dejarte con algunas verdades finales que espero lleves contigo para siempre. La primera es esta: tu sufrimiento tiene un propósito, incluso si nunca lo ves completamente en esta vida. No toda pregunta será respondida a este lado del cielo. No todo misterio será resuelto. Y está bien admitir eso. Está bien vivir en la tensión de no saber todo, mientras todavía confías en quien sí lo sabe todo. Deuteronomio 29, versículo 29, dice: Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay cosas que Dios ha elegido no revelarte todavía, secretos que permanecen con Él, y necesitas estar en paz con eso. Tu relación con Dios no depende de que entiendas todos sus caminos, depende de que confíes en su carácter. Y su carácter es completamente bueno, completamente amoroso, completamente fiel, completamente digno de confianza. Incluso cuando no puedas rastrear su mano, puedes confiar en su corazón. La segunda verdad es esta: Dios está trabajando un milagro en ti incluso cuando no está trabajando el milagro que pediste de Él. A veces oramos por liberación y Dios nos da resistencia en su lugar. Oramos por sanidad física y Dios nos da paz espiritual en su lugar. Oramos porque la circunstancia cambie y Dios nos cambia a nosotros en su lugar. Ninguno de estos es un premio de consolación. Son frecuentemente milagros mayores que lo que pedimos porque transforman quién somos, no solo lo que experimentamos. Y al final, quién eres es más importante que lo que tienes o lo que te sucede. Piensa en esto: si Dios te diera todo lo que quieres sin cambiarte en el proceso, ¿qué harías con esas bendiciones? Probablemente las usarías mal, las desperdiciarías, permitirías que alimentaran tu orgullo en lugar de su gloria. Pero cuando Dios te refina primero, cuando te humilla, cuando te quebranta, cuando te moldea a través del sufrimiento, entonces, cuando las bendiciones lleguen, estarás listo para manejarlas con sabiduría, gratitud y propósito correcto. Proverbios 17, versículo 3 dice: El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Dios está más interesado en la pureza de tu corazón que en la comodidad de tu vida. Está más preocupado por tu carácter que por tu conveniencia. Y cuando entiendes eso, cuando realmente captas eso,
cambia cómo ves cada prueba. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para mayor purificación. Cada desafío se convierte en una chance para mayor transformación. La tercera verdad: tu testimonio está siendo escrito ahora mismo. Las personas que te observan no recordarán si tuviste una vida fácil. Recordarán cómo respondiste cuando la vida fue difícil. No recordarán si nunca sufriste. Recordarán cómo mantuviste tu fe cuando el sufrimiento vino. Tu testimonio más poderoso no vendrá de las cimas de las montañas, vendrá de los valles. No vendrá de los días de victoria, vendrá de las noches de lágrimas cuando elegiste adorar de todos modos. Hay personas observándote ahora mismo que están preguntándose si la fe cristiana es real, si Dios realmente hace una diferencia, si es posible mantener la esperanza cuando todo se derrumba. Y tu respuesta a tu sufrimiento está respondiendo esas preguntas para ellos. Cuando eliges confiar cuando sería más fácil amargarte, estás predicando un sermón. Cuando eliges adorar cuando sería más natural maldecir, estás dando un testimonio. Cuando eliges perseverar cuando sería más simple rendirte, estás demostrando el poder de Dios. Primera de Pedro 3, versículo 15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La esperanza que hay en ti en medio del sufrimiento es una defensa poderosa de la realidad de Dios. Es evidencia que no puede ser fácilmente descartada. Es un testimonio que lleva peso porque está forjado en el fuego. La cuarta verdad: lo mejor todavía está por venir. No importa qué tan oscuro sea el presente, el futuro es brillante para aquellos que están en Cristo. Esta no es una esperanza vacía o pensamiento positivo superficial. Es una promesa garantizada por la resurrección de Jesús. Porque Él resucitó de entre los muertos, tú también resucitarás. Porque Él venció a la muerte, tú también la vencerás. Porque Él entró en la gloria, tú también entrarás. Y en ese día, cuando estés en la presencia de Dios, cuando veas su rostro, cuando experimentes el peso completo de su gloria, mirarás hacia atrás a los años de sufrimiento en la tierra y parecerán como nada en comparación. Primera de Corintios 2, versículo 9 cita a Isaías: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Tu imaginación más salvaje no puede concebir lo que Dios ha preparado para ti. Tu sueño más hermoso no se acerca a la realidad que te espera. El gozo más intenso que has experimentado en la tierra es solo una sombra del gozo que experimentarás en el cielo. Entonces, aunque el presente sea doloroso, no es permanente. Aunque el ahora sea difícil, no es para siempre. Estás caminando hacia algo glorioso más allá de tu capacidad de comprenderlo. Y esa esperanza puede sostenerte, puede energizarte, puede darte razón para continuar incluso en los días más oscuros. La quinta verdad: nunca, nunca estás solo. He dicho esto varias veces a lo largo de nuestro tiempo juntos, pero necesito enfatizarlo una vez más porque es absolutamente crucial. Dios está contigo, ahora mismo, en este preciso momento. No importa qué tan lejos te sientas de Él, Él está cerca. No importa qué tan abandonado te sientas, Él no te ha dejado. Hebreos 13, versículo 5 registra su promesa: no te desampararé, ni te dejaré. Esa es una doble negativa en el griego original. Él no, nunca, nunca te dejará. No, nunca, nunca te desamparará. Es la promesa más enfática posible. No hay circunstancia, no hay situación, no hay profundidad de sufrimiento donde Dios no esté presente contigo. David expresó esto hermosamente en el Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay lugar donde puedas ir donde Dios no esté, ni siquiera en las profundidades más oscuras de tu sufrimiento,
ni siquiera en los momentos de mayor desesperación. Él está ahí. Su mano te está guiando. Su mano derecha te está sosteniendo. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas, puede que no lo entiendas, pero es verdad, Dios está contigo. Y no solo está presente, está activamente obrando. Está tejiendo incluso los hilos rotos de tu vida en un tapiz hermoso. Está tomando incluso las partes más feas y transformándolas en algo con propósito y significado. Romanos 8, versículo 28 lo promete. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo algunas cosas, no solo las cosas que puedes explicar, todas las cosas, incluso las cosas que parecen completamente malas, completamente sin propósito, completamente destructivas. Dios está obrándolas para bien, no porque sean buenas en sí mismas, sino porque Dios es tan poderoso, tan creativo, tan redentor, que puede tomar cualquier cosa y usarla para propósitos buenos. Entonces, respira profundo ahora. Estás pasando por algo difícil. No voy a minimizarlo. No voy a decirte que es fácil. No voy a fingir que no duele. Duele. Y está bien reconocer eso. Está bien llorar. Está bien sentir el peso completo de tu sufrimiento. Pero no te quedes solo ahí. Después de que hayas llorado, después de que hayas expresado tu dolor, levanta tus ojos. Mira más allá de tu circunstancia presente hacia la fidelidad de Dios. Recuerda quién Él es. Recuerda lo que ha prometido. Recuerda que esta no es el final de tu historia. Hay un propósito que estás cumpliendo ahora mismo. Hay un proceso de transformación ocurriendo en ti. Hay una gloria siendo forjada en tu carácter. Hay un testimonio siendo escrito en tu vida. Hay un futuro esperándote que hace que este presente sea soportable. Y más que todo eso, hay un Salvador caminando contigo a través de cada momento. Jesús, quien sufrió más de lo que tú nunca sufrirás, quien entiende cada lágrima porque las lloró él mismo, quien conoce cada dolor porque lo experimentó él mismo, Él está contigo. Su gracia es suficiente. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Su amor nunca falla. Entonces te invito ahora a hacer algo. Donde quiera que estés, sea cual sea tu circunstancia, háblale a Dios en este momento. No tienes que usar palabras elegantes, no tienes que sonar espiritual, solo sé honesto. Dile lo que sientes, dile dónde duele, dile tus miedos, tus preguntas, tus dudas, y luego, lo más importante, dile que confías en Él de todos modos, que aunque no entiendes, eliges creer, que aunque no ves el camino, eliges seguirlo, que aunque el dolor es real, su amor es más real. Ríndete a su voluntad, entrégate a su proceso. Confía en su tiempo y observa lo que Él hace. No prometo que el dolor desaparecerá inmediatamente. No prometo que todas tus preguntas serán respondidas hoy. No prometo que el camino se volverá fácil, pero prometo, basado en la palabra infalible de Dios, que Él estará contigo, que te sostendrá, que te llevará cuando no puedas caminar, que te transformará a través de esto, y que eventualmente, ya sea en esta vida o en la eternidad, verás que valió la pena. Verás que tu sufrimiento no fue desperdiciado, que cada lágrima fue recolectada, que cada oración fue escuchada, que cada momento de fidelidad fue notado. Y dirás con Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Conocerás a Dios de una manera que nunca habrías conocido sin el valle. Y ese conocimiento, esa intimidad, esa profundidad de relación con Él será tan valiosa que no cambiarías el viaje que tomaste para llegar allí. Así que no te rindas, no abandones tu fe, no sueltes tu esperanza. El amanecer está llegando, la mañana está cerca,
El gozo que parecía imposible está en camino. Y hasta que llegue, tienes todo lo que necesitas. Tienes a Dios mismo. Él es tu refugio, tu fortaleza, tu ayuda muy presente en la tribulación. Él es suficiente. Cuando todo lo demás falla, cuando todo lo demás se desmorona, cuando todo lo demás decepciona, Dios permanece, fiel, verdadero, inamovible. Afórrate a Él, descansa en Él, confía en Él, y observa cómo Él toma tu sufrimiento y lo transforma en gloria, cómo toma tu dolor y lo transforma en propósito, cómo toma tu quebranto y lo transforma en belleza, porque ese es quien Él es, el Dios que redime, el Dios que restaura, el Dios que hace nuevas todas las cosas, y está haciendo algo nuevo en ti ahora mismo. Cree eso, recibe eso, vive a la luz de eso. Y cuando finalmente cruces al otro lado de este valle, cuando mires hacia atrás y veas cómo Dios te sostuvo en cada paso, tu corazón se llenará de gratitud. Gratitud no por el sufrimiento en sí, sino por lo que Dios hizo en ti a través del sufrimiento. Gratitud por cómo te acercó a Él, por cómo te profundizó, por cómo te transformó de gloria en gloria. Y serás un testimonio viviente del poder sustentador de Dios, una luz brillando en la oscuridad, una voz de esperanza para otros que están caminando por valles similares. Tu vida dirá, es posible sufrir y no perder la fe, es posible doler y no perder la esperanza, es posible ser quebrantado y no ser destruido, porque Dios es real, su amor es real, su poder es real, y su presencia en medio del sufrimiento es la cosa más real de todas. Entonces ve en paz, ve con esperanza, ve con la confianza de que el Dios que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Tu sufrimiento no es el fin, es el comienzo de algo hermoso que Dios está formando en ti y a través de ti. Y un día, cuando todo esté dicho y hecho, cuando estés en su presencia y veas su rostro, entenderás. Todo tendrá sentido. Cada lágrima será justificada. Cada momento de dolor será redimido. Y en ese día dirás, valió la pena. Todo valió la pena. Porque me trajo aquí, a este lugar, a esta gloria, a esta intimidad con el Dios que amo. Hasta ese día camina con fe, camina con esperanza, camina con la seguridad de que no estás solo. Dios está contigo, ahora y siempre. Amén.